Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Bueno, hoy vamos a tomar de base un texto bíblico, Rafa, que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 20, que dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, ahora podemos entrar sin ningún temor en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Bueno, padre, hola padre, ¿cómo está? Tiene pura cara de padre. Así me decían, pero padre de familia. Porque... Sí, en la institución le decían padrecito. Yo parezco un padre. Yo parezco un padre. Bueno, padre. Papacito, dímelo. Eso, papito. Bueno, el tema de hoy es cómo entrar en esa chequiná. ¿Qué es la chequiná, Rafa? Hay que preguntarle a alguien de la comunidad. Yo creo que sí, habrá que preguntarle a alguien de la comunidad. Esa palabra es la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a entrar a la presencia de Dios, a esa gloria de Dios? Porque Dios es santo, es puro, es perfecto, ¿sí? Y vamos a mirar que a nivel de la historia, Rafa, del pueblo judío, después de que se establecieron normas y tantas cosas, Rafa, había una fiesta que es necesario que hablemos de ella, la fiesta de la expiación, el día de la expiación, ¿sí? Se llamaba el día que en la realidad no era un día, ¿sabías? Eran 10 días de expiación. ¿Y qué significaba el día de expiación o el Yom Kippur? Yom Kippur, trato de aprender algo de hebreo, no sé nada, pero bueno, el Yom Kippur muy famoso. O día de expiación eran 10 días, Rafa. Todavía se sigue celebrando. Exacto, para los judíos es una fiesta muy importante, Rafa, porque es una fiesta donde ellos, o una celebración donde ellos van a través de esos 10 días van a hacer perdón y arrepentimiento de corazón y sincero. O sea, son 10 días donde el pueblo judío se preparan realmente para poder entrar, como se dice, en la presencia del Señor. Esta fiesta viene desde mucho tiempo. Esta era una celebración donde los sumos sacerdotes se preparaban
para entrar en el lugar santísimo, Rafa. Pero para entrar en el lugar santísimo, como no sé si de pronto tengamos un poco la referencia, primero tenían que pasar por el lugar santo y después el sumo sacerdote que se preparaba y demás, porque él era el que iba a presentar pues el arrepentimiento del pueblo, el sacrificio y demás, él se debía preparar y estar purificado para poder entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote era el único, Rafa, que podía entrar. El pueblo no podía entrar. Una persona pecadora no podía entrar al lugar santísimo. Entonces, esta fiesta era muy importante y es importante que entendamos qué es la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Donde el sujeto culpable realmente queda absuelto de toda situación de culpa. En el caso de nosotros los creyentes, los cristianos, Cristo fue ese personaje, esa tercera persona que pagó el precio para que nosotros quedáramos libres. Eso es lo que significa expiación. O sea, alguna vez leía yo, alguna persona, pues una persona potentada, tenía unas deudas importantes, lo iban a condenar por esa situación, entonces él le ofrece dinero para la familia de un personaje que tenía pues ciertas deudas y él se hace cargo de las culpas. Tanto así que condenan a la persona, el rico, el potentado quedó libre y el que pagó la culpa fue el otro, a quien le pagó el dinero para que su familia saliera adelante. La expiación es una tercera persona toma tu lugar, paga las culpas tuyas. Eso es la expiación, ¿sí? ¿Tú quieres decirnos algo ahí al respecto de eso? Es una fiesta que todavía se sigue celebrando, si son 10 días 10 días dura la fiesta. Y es una fiesta netamente del arrepentimiento. Recordemos que una cosa es el remordimiento, otra el arrepentimiento. Y después de esa fiesta es que realmente la gente se purifica plenamente y está en ese momento tan santo y tan puro que tiene ese contacto con Dios y puede entrar a ese lugar santísimo. El lugar santísimo, los judíos, si hablemos de la época de Jesús para poder tenerla en el contemporáneo con nuestro entender humano aquí, no en el pueblo judío, sino en nuestro pueblo, ¿sí? Aunque nosotros somos judíos, ¿no? Es porque somos nación santa por nuestro Señor Jesucristo, linaje real. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos pueblo santo, hacemos parte del pueblo Israel, nosotros somos judíos, espiritualmente hablando. Así no nos lo aceptan ellos, pero éramos paganos y por el hecho mismo de reconocer a nuestro Señor Jesucristo, somos adoptados como el pueblo judío. Eso es bíblico, o sea, no estamos hablando de otra cosa diferente. Entonces, de por sí, mirar al pueblo judío y sus costumbres en la época de nuestro Señor Jesucristo y lo que hacen actualmente, pues nos remonta a que hay algo espiritual que nos hace a nosotros comportarnos de una manera muy particular, igual que la pelea entre Pablo y Pedro con respecto a la circuncisión. Pablo, judío, Pedro, más radical en lo moral, muy curioso. Pedro decía, la circuncisión tiene que ser física. Y no se puede nadie volver cristiano si no se hace la circuncisión física. Y Pablo lo trascendió, la sacó por el estadio derechito, ya por el jardín derecho, y dijo, no, qué pena. La circuncisión es del corazón. Muy cristiano. Entonces, de igual manera, también cuando hablamos de esta fiesta tan hermosa, el Yom Kippur es realmente algo que nos debe decir, venga, pues, tenemos que morir a nosotros mismos para estar en ese lugar santísimo. Tú vienes hablando pues de esos momentos lindos de saber que si soy ese hijo amado de Dios y hago parte de Dios es mi Padre, reconocerlo como Padre. Ahora, ¿cómo acceder a ese lugar santísimo? ¿Cómo entrar a ese lugar santísimo? Si hay un atrio, ¿no es cierto? Todos los momentos del templo, que es lo más de precioso, y en la Eucaristía se ve claramente bien reflejada los lugares preciosos hasta llegar a ese lugar santísimo que es el momento de nuestro Señor Jesucristo se convierte en cuerpo y en sangre. ¿Cómo llegar a ese lugar santísimo? O sea, y bien tú utilizas la palabra Shekinah. Shekinah es gracia.
gracia es presencia de Dios. Un sacerdote, recuerda ese retiro que tuvimos, Moni, en un Pentecostés, cuando nos decía el sacerdote, el padre Darío Betancourt, nos enseñaba algo muy bonito, y él decía, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Entonces él la simbolizaba como una jeringa, y una jeringa llena de Dios. Decía, gracia es lo que tú te inyectes de Dios. Entre más te inyectes Dios, más gracia tienes. Entre más poquito te inyectes, menos gracia tienes. Entonces, gracia es presencia de Dios. Y Shekinah, que es una palabra hebrea, significa presencia de Dios. ¿Y dónde viene esa palabra? Para ya como ir hablando del contexto, porque el texto sin el contexto es un pretexto, ¿sí? Entonces, viene directamente, esa palabra se entiende claramente en el momento en que los judíos estaban pasando por el desierto y ellos pues estaban perdidos en el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, se pusieron a hacer becerros de oro y a alabar a los becerros de oro, y un día se les convirtió en un año, y lo que duraba 40 días para pasar el desierto se les convirtió en 40 años. ¿Quién los manda? ¿Sí? Entonces, benditos a mi Dios, eso es lo que nos pasa a todos nosotros cuando no creemos y no cumplimos lo que el Señor manda. Y entonces, ¿qué sucedía cuando ellos estaban en el desierto? No sabían por dónde ir, porque estaban perdidos y embolatados en el desierto. Entonces, de noche, ellos veían una columna de fuego, y por donde se moviera esa columna de fuego, el Shekinah, presencia de Dios, por ahí se iba todo el pueblo. Y del día aparecía una nube que cubría esa tienda donde estaba el Arca de la Alianza, donde estaba ese lugar santísimo, porque el Arca de la Alianza la tenían en el lugar santísimo, el Santo Santorum, y ahí esa nube se posaba, y donde se moviera esa nube, el pueblo recogía rápidamente sus carpas, recogía el altar y se lo llevaban hacia donde iba la nube. Eso es el Shekinah, eso es la gracia, o sea, la presencia de Dios. Y eso es lo que tú vas a hablar, ¿no es cierto? Sí, de cómo llegar a ese lugar santísimo, ese Santo Santorum. Para eso tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que acabas de leer. El Señor Jesucristo, Él vino a mostrarnos ese Santo Santorum. Él vino a través de su sufrimiento, a través de su sangre, a romper ese velo que tenía dividido realmente la parte el lugar santo del lugar santísimo. Y lo que antes tenían que hacer los sumos sacerdotes era, tremendo, y todavía lo siguen haciendo. O sea, necesitaban, que tú lo vas a explicar ahora, todo un ritual para poder ingresar a ese Santo Santorum. Y a nosotros ya se nos facilitó. Pero el problema es que eso nos facilitó tanto que ya ni lo creemos y ya no lo queremos utilizar. Antes era un privilegio, y solamente una vez al año podían entrar, y nosotros podemos entrar cuando queramos, y no la queremos aceptar. Moniquita. Entonces vamos a mirar algo de lo que tú estás diciendo de cómo estaba constituido el templo, porque es importante ese velo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice que el velo, el templo estaba dividido en dos habitaciones, aparte del atrio, que es esa parte de afuera. Entonces dice, por un espeso velo de tela azul, púrpura y escarlata. Si nosotros vemos precisamente en Éxodo 26 del 31 al 33, dice lo siguiente: haz un velo de tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente 2 seres alados en él, y luego con unos ganchos de oro cuélgalo en 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro sobre 4 bases de plata. Si nosotros miramos ahí a finalizar del versículo 33, dice, así, o sea, cuelga entonces el velo debajo los ganchos, y allí tras el velo pone el arca de la alianza. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿qué significaba esto? Cuando ellos se pasaban primero al lugar santo, o sea, el sumo sacerdote estaba allí con el pueblo en oraciones. ¿Qué había en el lugar santo? Porque cada sitio tiene unos objetos simbólicos. Y en el lugar santo estaba
el altar del incienso, el candelero y la mesa del pan de la proposición. ¿Y qué significa el altar del incienso? El altar del incienso simbólicamente son nuestras oraciones, son las oraciones que se deben levantar, las oraciones que salen del corazón. Acordémonos que habla de un tiempo de expiación, o sea, de verdadero arrepentimiento, arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento muy sincero. Entonces, esas oraciones salían del corazón con el fin de encontrar la bendición del Señor, la gracia del Señor, de poder encontrar esa libertad frente al pecado que se venía cometiendo. El candelero, como se puede entender que es la presencia del Espíritu Santo. Miremos que el candelero, la parte central, son 7 ramas. La parte central representa específicamente el Espíritu Santo, pero las 6 ramas que están al lado y lado, 3 y 3, que se alimentan de ese aceite central, nos están representando esos dones que se habla precisamente en Isaías 11, versículo 2, de la sabiduría, del consejo, y bueno, los otros dones, que son los 6 dones que unidos, o los 6 espíritus que unidos al Espíritu Santo iluminan la vida del ser humano. Pero estaba también la mesa del pan de la proposición, o sea, la mesa del sacrificio, la mesa de la ofrenda. Y esta mesa fácilmente se puede representar con la palabra de Dios, o sea, el sacrificio de Jesús. No solamente eso, o sea, debería ser cómo me ofrendo yo a Dios. ¿Cómo voy a hacer esa ofrenda? Porque la palabra me dice que yo debo ser esa ofrenda viva, esa ofrenda de olor agradable al Señor. Entonces, si unimos estos 3 elementos, Rafa, estamos viendo que en el lugar santo se daban situaciones donde la persona, a través de la oración, a través de ese sacrificio, de ese sacrificar su propia sangre, su propia carne, dejándose guiar por la presencia del Espíritu Santo, o sea, la oración. Acordémonos que la palabra también nos dice que nosotros no sabemos orar, sino que hay que pedir al Espíritu Santo que ore por nosotros, ¿sí? Y si nosotros nos dejamos llevar en ese ir del Espíritu Santo, de la oración, de esa entrega de nosotros, vamos a purificarnos. El sacerdote, el sumo sacerdote, debía hacer ese proceso de purificación perfecto, o sea, a lo máximo, porque él iba a presentar precisamente el mayor sacrificio, que era en ese momento la sangre del corderito que se sacrificaba, de las palomas, bueno, el animal que se escogiera. Y para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que rociar el velo. Imagínate que la particularidad que a mí me pareció bien interesante del velo es que era tan grueso, decía más o menos como unos, ya les digo exactamente, el historiador judío, que Josefa ha reconocido, dice que el velo era de 4 pulgadas de espesor, 4 pulgadas de espesor, que si ponían caballos al lado y lado para que tiraran no lo podía romper. O sea, ¿cómo sería de grueso ese velo para poder pasar? El asunto es que con esa sangre se rociaba el velo y el sacerdote también debía purificarse para poder ingresar. Él entraba con una campanilla y amarrado con un lazo al lugar santísimo. Porque si él era encontrado en la gracia del Señor, él permanecía con vida. Pero si él era impuro, él resultaba muerto. Y la campanilla, que era una campanilla de oro, precisamente porque era un lugar santísimo, él con sus movimientos la campanilla se escuchaba. Si no escuchaban la campanilla, entonces era el símbolo de que el sacerdote había muerto. Y con el lazo que estaba enredado alrededor de él, lo sacaban. Porque nadie podía entrar. Nadie podía porque entrar. el que entrara
También. Moría. También moría. Ninguna persona impura podía entrar. Entonces era un uso exclusivo solamente del sumo sacerdote, Rafa, o sea que era terrible. Sí, era tremendo, y por eso para los judíos, mira, el pueblo judío, la parte espiritual, la parte religiosa es muy importante. O sea, ellos le dan toda la connotación y el pueblo se mueve por lo espiritual. Nosotros nos movemos por la política, nos movemos por los intereses, pero allí es por lo religioso. Es un pueblo judío, se mueve por lo religioso, igual que de pronto los pueblos, los países que están circunvecinos al pueblo judío. Entonces, es algo muy sagrado. El Yom Kippur yo creo que es la fiesta fundamental porque es de la purificación y es una vez al año. Entonces, de igual manera, ¿eso a qué nos invita a nosotros y qué implica todo esto? ¿Y por qué estamos hablando de este tema con respecto a la presencia de ese Shekinah? Cuando tú has venido hablando, Moni, de lo que es el ser hijos de Dios, por qué somos llamados hijos de Dios, realmente somos esos hijos amados de Papá Dios, ese adjetivo hay que tenerlo presente, y cómo es que realmente Dios en nuestras vidas, eso lo has venido hablando en 2 charlas, y ahora cómo, pues básicamente va a ser esa presencia de Dios en nuestras vidas, y cómo vamos a aterrizar todo lo que tú has venido hablando, que me parece muy importante. Pues mira, Rafa, la situación se da es precisamente por qué, y vino a mí en un momento de oración, por qué en el momento en que Jesús muere, en ese momento se rompe el velo. Anteriormente las leyes eran las que regían el pueblo. O sea, desafortunadamente el pueblo de Israel, bueno, se involucró con la carne. Desafortunadamente eso hizo que el Espíritu de Dios no estuviera en el pueblo de Israel. Por eso hubo normas. Ay, todavía eso sigue existiendo. No, eso sí, pero esas normas lo que hicieron fue que se volvieran a retomar principios que el Señor había dado a Adán y Eva precisamente como hijos de Dios, y que por haberse involucrado con la carne y haber perdido la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, desafortunadamente nosotros nos desubicamos en principios, en de todo. Entonces las normas empiezan a surgir para que empecemos a purificarnos y alejarnos de la carne voluntariamente. O sea, yo decido cumplir las normas, yo decido empezar a acercarme a Dios. Entonces, por eso solamente unas personas escogidas eran las que podían presentar ese sacrificio, podían hablar a favor del pueblo, interceder a favor del pueblo. Pero resulta que llega un momento, Rafa, en que Dios, o sea, como ya lo consideramos, y es que yo me imagino, porque así nos enseñaron también de pequeños, veíamos a un Dios lejano, un Dios tirano, un Dios castigador, un Dios que no era compasivo. O sea, la imagen que nosotros todos aprendimos de Dios fue incorrecta. ¿Y qué es lo que el Señor en este momento, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando viene para nosotros? Y fue decir, yo no soy ese Dios así, yo soy un Dios bueno, pero no solamente un Dios bueno, yo soy el papá de ustedes. Y yo quiero que ustedes vuelvan a mi casa. Y yo quiero que ustedes me amen. Entonces, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y camina entre nosotros y nos enseña a caminar como hijos de Dios, ¿qué es lo que sucede cuando Él es crucificado? Él es torturado en su carne. Su carne representa el velo. Su carne es el velo. O sea, ¿qué significa? Nuestra carnalidad nos impide a nosotros estar en la presencia de Dios. La carne, los impulsos, los apegos, las amarguras, las depresiones, el orgullo, todo eso, esa carne nos impide a nosotros estar en la presencia de Dios. Si nosotros sacrificamos esa carne, si nosotros la purificamos a través de la sangre de Cristo Jesús, porque Él nos mostró, Él rompe con la carne y la sangre de Él, que significa la vida, resulta que esa sangre entró al purificar. Entonces fue la sangre rociada, básicamente.
Cuando nosotros nos aplicamos, por eso en las oraciones decimos, aplico la sangre de Cristo Jesús. Cuando aplicamos la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros estamos muriendo a la carne, pero que sea un propósito real. Muere uno a la carne y entra en purificación. Cuando yo me purifico, puedo entrar, por la sangre de Cristo Jesús, puedo entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué muchas oraciones no fluyen, Rafa? Precisamente por eso, porque no morimos a nuestra carnalidad, no nos purificamos, entonces no dejamos que fluya el Espíritu de Dios en nosotros. Seguimos apegados a las cosas terrenales, seguimos apegados a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras angustias, a nuestros malestares, a nuestros problemas. Seguimos apegados a eso y no morimos a eso. Si tú sacrificas la carne, y tú de verdad te purificas muriendo a todo eso por medio de la sangre de Cristo Jesús, se puede entrar en la presencia del Rey. Cuando Jesús muere, por eso es que el velo se rompe, porque ya no va a dejar solamente que el sumo sacerdote se presente, porque además de eso, como pudimos ver en la historia de la pasión de Cristo, hubo muchísimas recriminaciones para esos sumos sacerdotes que estaban desviando al pueblo, que no tenían testimonio. Entonces, ¿cómo se estaban presentando ante el Señor? Entonces dijo, o sea, yo pienso, ¿no? O sea, yo lo pensaría, si ellos están en esta condición, ¿por qué no darle la oportunidad también al pueblo para que ellos puedan presentarse a mi presencia y hablen conmigo directamente? Jesús vino a darnos la llave, para que entráramos a la presencia del Rey. Pero tenemos que hacer el proceso que hacían los sumos sacerdotes: orar, purificarnos, presentarnos en sacrificio vivo, porque de resto no entraremos en la presencia de Dios. Es así, mi amor. Y realmente, mi Jesús, o sea, reconocer a mi Señor en la cruz, para mí es como es de importante. Y últimamente he afianzado mucho el concepto de ver la cruz. O sea, no prender el velador a la cruz, sino ver la cruz, o sea, trascender la cruz, mirar más allá de la cruz. Porque a veces solamente nos quedamos con el ritual, como los judíos, con solo rituales, de prender veladorcita. Entonces vamos a la iglesia y le prendemos la veladorcita allí al santo de devoción, pero no trascendemos la vida ni de él ni de la cruz. Entonces ver la cruz es realmente acercarnos a ese lugar santísimo. Es que ya nos dejó todo así en bandeja de plata, lindo. La salvación está dada. El sacrificio de mi Señor fue espectacularmente bello para poder entrar a ese lugar de nuestro Padre Dios, porque antes era solo leyes, leyes y leyes y leyes y leyes. Esos 10 mandamientos se tradujeron casi en 300, 260 o casi 300 preceptos para cumplirlos. Y ahora ya solamente nos quedamos en 2 preceptos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, como nosotros egoístamente nos amamos a nosotros, porque mi Señor le reprochó eso a los fariseos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la cruz, dejarnos invadir por la cruz, sentir la presencia de Dios, y que a través de esa preciosa sangre podamos ingresar a la presencia de nuestro Padre Dios. Porque ese cuerpo, como bien está escrito, ese cuerpo es el manto, es el telón, es el velo. Cuando tú trasciendes a través de esa sangre, que tú la reconoces, es que, Señor, tú diste la vida por mí, porque no solamente es esparcirla, ¿sí? Así que voy a esparcirla, como alguien entró a una casa, Moria, y me sorprendió que empezar. Entró a una casa y dijo, hay que purificar esta casa, hay que ungirla con aceite, y la casa nuevecita, recién pintada, y acá se quedaron todo el mundo mirando, llena de aceite, bendito a mi Dios, qué forma de purificación. Así no es, así no es.
es desde el corazón, es la forma de orar. Uno la toca de pronto con un poquito de aceite, pero no es ponerle toda la marca, ni mucho menos. Pero bendito mi Dios, hay unas cosas exageradas. Y no es desde allí, es realmente más que estar esparciéndola, porque ya mi Jesús la esparció por sí mismo. Esa sangre ya fue derramada por Él, esa sangre ya fue entregada por Él. Por ejemplo, cuando tú profundizas sobre los derramamientos de sangre, me parece hermosísimo uno ponerse a meditar en los derramamientos de sangre que el Señor tuvo desde el momento en que estuvo en el huerto de los olivos, cuando lo llevaron los judíos allí a la flagelación. No, los judíos cuando lo llevaron directamente, porque lo querían matar en el momento, al Sanedrín, y después del Sanedrín lo llevan de Pilato. Bueno, toda esa sangre que él derrama, hasta derramar su última gota. Y si uno se pone a meditar en eso, empiezas a entrar, rompes el velo gruesote y altote que había, y empiezas a entrar, rompes con esa mundanalidad, rompes con esa carnalidad, rompes con las ataduras que tienes, y empiezas tú a entrar al lugar santísimo, al Santo Santorum. Empiezas a ver a mi papá Dios y empiezas a disfrutar su presencia sin el miedo de que tengas que morir, que tengan que amarrarte un lazo, sin las campanitas, sin nada de eso, porque lo vas a ver en plenitud a través de mi Señor Jesucristo. Pero tienes que comprender y mirar la cruz, trascender la cruz. Tienes que verlo, porque es que no lo vemos, Moni. Solamente nos dedicamos a tener imágenes. Estuvimos, por ejemplo, me acuerdo tanto cuando estuvimos en Aguascalientes, un lugar muy bonito, mi Cristo roto, que a propósito tiene toda una historia más política que espiritual, y alrededor las cruces que simbolizan, sí, todos los crucifijos. O sea, me llamó mucho la atención. Pero lo que digo es, ¿realmente trascendemos esos crucifijos? ¿O simplemente tenemos crucifijos y nuestras casas se nos convierten realmente casi un cementerio? De verdad, crucifijos en todos los lados, hasta detrás de las puertas. Y en la habitación, y como yo he hecho muchas veces, hasta debajo de la almohada, y hasta debajo del colchón, y tenemos crucifijo acostándolo y nos amarramos a un crucifijo así en la mano. O sea, es que ese no es el hecho. Lo puedes hacer, hazlo si quieres. Si eso sientes que allí te está dando la paz, pues si hace la fuerza, pues sí, hazlo. Pero hazlo de manera diferente. Toma uno de ellos, el que más te llame la atención, míralo. Y empieza a decirle al Señor, Señor, revélame tú por qué viniste aquí al mundo. Revélame por qué tú te sacrificaste por mí. Revélame cada uno de tus llagas. Revélame tu sufrimiento. Déjame entrar al lugar santísimo a través de esa sangre preciosa, a través de tu cuerpo llagado. Déjame verte. Déjame contemplar tus rodillas. Déjame contemplar tus uñas que se te rompieron cargando con esa cruz. Déjame contemplar tu hombro cuando cargaste la cruz. Déjame contemplar tu cara, tu barba como te la arrancaron. Déjame contemplar tu frente. Y ponte tú a meditar en eso y te darás cuenta que vas a entrar a ese lugar santísimo donde la paz del Señor va a estar en plenitud. Y allí vas a empezar, ¿sabes qué vas a empezar? A reconocer cuál es tu pecado, a empezar a mirar cuáles son las heridas de tu pasado, te empiezas a remover una cantidad de cosas y empiezas a ser sano y liberarte. Ese es el Shekinah. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah, porque es la presencia de Dios. Y es a través de la cruz, a través de la cruz. Mi Madre María, y les digo de todo corazón, si tú te quedas en mi Madre María, que es mi mamá, y te quedas simplemente contemplándola y venerándola a ella, pierdes el año, mi hermano, porque ella te lleva a mi Jesús. Ella es un instrumento que te lleva a contemplar a mi Jesús, y qué precioso a través de mi Madre María, pero es mi Jesús el que te lleva a conocer a mi Padre Dios. Él es el que rompe el velo, porque Él es el velo que rompe. Mi Jesús utiliza muchos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utilizan a veces muchas formas lindas de hacernos ver a nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas, cuando le decían a Moisés, levanta en una vara una serpiente, y todos los que vean esa serpiente, los que fueron mordidos por esa serpiente, se van a salvar. Y mi Jesús dijo, yo soy esa serpiente. No está hablando de la serpiente del mal, dije, yo soy esa serpiente. Si ustedes me ven a mí, si te das cuenta, si ven el sacrificio, yo soy esa serpiente que está subida allí, que si ustedes la ven, solamente con el hecho de que ustedes la vean, la contemplen y crean en ella, ustedes no van a morir por la mordedura de la serpiente, la verdadera serpiente, que es el mal, ¿sí? La que quiere morderte, ¿sí te das cuenta? Y precisamente porque esa representación de la serpiente,
porque Él cargó en Él todo el pecado de nosotros. Entonces, por eso se ve la serpiente. O sea, toda la maldad que el mal quiso poner en el ser humano, Él se la llevó en Él porque Él la podía vencer allí en esa cruz. Entonces, por eso se representó y se envió desde el tiempo de Moisés la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esa misma serpiente, donde ya se estaba mirando lo que iba a pasar más adelante, y eso no solamente fue con Moisés, o sea, en varios momentos, en varios libros y con profetas se fueron hablando. Nomás miremos Isaías, cómo él habla de toda esa crucifixión, de todo ese sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. O sea, en toda la palabra de Dios se está revelando lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es algo que no se puede negar, no se puede tapar, no podemos tapar el sol con un dedo, sí que menos una verdad como esta que es de Jesús. Jesús en la primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nos purifica, limpia, nos redime. Purifica. Entonces, Él, o sea, Él es el que nos ayuda a entrar a la presencia, a la chiquiná, a la presencia pura de nuestro Padre Dios. Pero tenemos que purificarnos. Si no nos purificamos, si no morimos a la carne, no vamos a poder entrar. Porque ninguna persona que esté en pecado, que sea impura, podrá entrar en la presencia de Dios. Eso los mismos patriarcas, los profetas, que tuvieron la oportunidad de verse cara a cara, no más en el pasaje de Jacob cuando tuvo la batalla con el ángel de Dios esa noche en el Peniel. Resulta que él dijo, o sea, se aterró, se asustó, porque dice, ahora me voy a morir. Él lo dijo, ahora ya que te he visto me voy a morir. Y no solamente él, Moisés también lo dijo, wow, me voy a morir. Y por eso el Señor decía, no teman, no teman, no teman. Pero cuando tú te purificas, no vas a morir, vas a vivir. Cuando te purificas y cuando tú mueres voluntariamente a la carne, vas a vivir. Porque eso es una realidad, vas a vivir en el Espíritu y vas a vivir porque el Señor así lo quiere. Sí, Moni, mira, este es un tema súper lindo. Es un tema súper lindo porque estamos realmente en un tema que es súper fundamental para poder realmente romper con tantas maldiciones que traemos. No necesitas de psicólogos. O sea, ya qué pena contigo, tú eres psicóloga, perdiste entonces, el tiempo. ¿Y entonces para qué quiere que tu hija estudie psicología? No, pues para que le haga ver la inutilidad a los pacientes de tenerlos como psicólogos, ¿sí? Para hacerle ver que los psicólogos no sirven para nada, ¿sí? Bueno, venga, les comparto. El mejor psicólogo de psicólogos, en nuestro caso, como hemos visto la Santa María a través de nuestra Madre María, a través del Santo Rosario, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, y hemos visto liberaciones, hemos visto una cantidad de milagros, ¿sí? Pero es llevar a mi Jesús. Por eso el Santo Rosario nuestro nos lleva al momento de la comunión, y en el momento de la comunión de mi Madre María, cuando nos consagramos a ella, nos lleva a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, es verlo a Él. Mira, yo te aconsejo, tú quieres realmente ver qué es lo que hay en tu interior, saber cuáles son esa cantidad de situaciones difíciles de tu pasado. Yo le digo comujos, pero no le voy a decir qué significa la palabra comujo, te dejo como tarea. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa cantidad de situaciones de tu pasado, ve a la cruz. Mira, ve a la cruz, arrodíllate a la cruz. Yo quiero tener esa revelación tuya, Señor. Yo quiero que tú me muestres cuál es mi problema. Yo quiero que me muestres cuál es la raíz de mis tendencias pecaminosas, de mis adicciones, de mi apego hacia ese hombre que tanto me hace daño. ¿Por qué me gusta que me maltratan? ¿Por qué me gusta el sufrimiento en últimas? O el apego a la mujer. ¿O por qué me gusta el dinero? ¿Por qué me gusta tanto eso? ¿Por qué me gusta estar buscando donde nada se me ha perdido? ¿Por qué no le doy tiempo a mis hijos, a mi familia? ¿Por qué no le doy un verdadero tiempo de calidad? No de cantidad, sino de calidad a mi familia. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me dedico tanto tiempo al dinero, a buscar dinero, a creer que con el progresar económicamente voy a tener bien cuando tengo mi familia vuelta a nada? Cuando tengo dificultades con mi pareja porque no me entiendo, porque no dejo a Dios en el centro. Ve a la cruz, mi hermano. No lo tengas como amuleto ahí pegado en tu celular o en tu computador o pegado en todo lado. No lo tengas como un amuleto. No lo tengas así. Vean el Santísimo, vean la cruz y dile, muéstrame, Señor,
tus llagas, revélame tus llagas. Cuando tú hagas una coronilla de la misericordia, hazla pero viendo un crucifijo, no para que te dé el poder, ¿sí? No para eso. Yo quiero sentir el poder de Grayskull. No. Perdón, me acordé de los Thundercats cuando era chiquitico. Es que tú veas a mi Jesús, lo mires. Porque a veces nosotros necesitamos humanamente tener algo simbólico para poder ver, desafortunadamente, porque el mundo, la carne, la mente nos bloquea demasiado, las experiencias de nuestro pasado nos bloquea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Míralo y trasciende esa cruz para que te lleve mi Jesús a ese lugar santísimo. Te lleva a la presencia de mi papá Dios y Él te va a empezar a revelar en tu corazón qué es lo que traes de tu pasado. ¿Qué es esa situación difícil con tu papá que te abandonó, que te tocó, ese hombre que te hizo daño, esa mujer que te hizo daño, esa mamá que te abandonó por conseguir dinero, por estar llenando de pronto un vacío emocional, por lo que sea? Eso te lo revela. Y luego mi Jesús te dice, ahora mírame, ya revelaste tu pasado, mírame. Yo ya lo llevé por ti, porque ese dolor que tú tuviste, yo lo viví. Yo lo sufrí porque yo estaba allí. No fue a ti quien me hicieron daño, sino fue a mí a quien me hicieron daño. Porque no es que yo fui tu creador, porque a través de ti, Dios se manifestó, mi papá Dios se manifestó, y por tanto el dolor tuyo es mi propio dolor porque somos la misma naturaleza. Y lo vas a entender. Y cuando tú lo veas, Señor, ya soy sano. ¿Por qué? Porque tú llevaste mi dolor, lo llevaste. Porque estas heridas que traigo, tú ya las llevaste. Porque ya no necesito estar depresivo, porque ya no dependo del pasado, sino dependo es de ti. Ya no tengo que estar ansioso por el futuro, a lo que me va a pasar, porque ya dependo es de ti. Entonces ya para qué voy a estar buscando donde no se me han perdido las cosas. ¿Sí se dan cuenta cuál es el valor? Pero para poder trascender eso, tienes que mirar la cruz, mirar el velo para que se rompa ese velo, que la sangre de mi Señor Jesucristo se rompa, lo entendí en amor, y así puedas entrar al lugar santísimo, al Santo Santorum, a mi Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y ir a través de Él es mirar la cruz. Y por eso cuando tú vas a una Eucaristía no solamente es comer pan y beber vino. Entonces uno dice, no, es que me enseñaron que allí se convierte en pan, se convierte en cuerpo y se convierte en sangre. Si tú no tienes revelación de la cruz, hermano, no lo vas a entender. Y simplemente vas a hacer eso por inercia, porque te toca. Y en pecado, porque no lo entiendes. Pero cuando trasciendes la cruz, vas a entender por qué se comulga. ¿Por qué es tan sublime comulgar? ¿Por qué es tan sublime recibir la sangre de Cristo? Porque en ese momento entras a un estado de santidad precioso y vas a estar en el Santo Santorum. Pero cuando tú no entiendes el valor de la cruz, fácilmente terminas de comulgar, sales de la iglesia y otra vez a pelear con el comujo de tu esposa. Perdón, con tu esposa. ¿Sí? Bueno, no voy a decir la palabra comujo porque les voy a dejar como tarea porque mi esposa dice que no está bien decir. No es correcto. ¿Qué les parece? Eso es el Santo Santorum. Eso es el Shekinah. Por eso nuestra comunidad se llama Shekinah de la misericordia, porque es llevar a las personas a la esencia de Dios, tener esa revelación de Dios en nuestras vidas, saber que somos sus hijos predilectos y amados, que nos escogió, que nos dio a su Hijo para que a través de Él podamos conocerlo a Dios, porque antes eran solo leyes y leyes y leyes y leyes. Nadie tenía acceso a Dios sino solamente el sumo sacerdote una vez al año y uno solo, y los demás viendo un chispero, ¿sí? Viendo un chispero, porque no tenían esa posibilidad. Y nosotros, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, después del Concilio Vaticano II, podemos transmitir estos mensajes como laicos. Esto era prohibido hace más o menos unos 100 años atrás, un poquito menos, era prohibido. Bueno, ya no tengo tanto porque el Concilio Vaticano todavía yo vivía, no era tanto, 100 años no tengo, pero más o menos. Pero entonces ya se cambió. Ahora estamos en una era divina, preciosa, porque es la era del Espíritu Santo. Y el hecho del Espíritu Santo nos da estas revelaciones y nos da esta posibilidad de entender esto, entenderlo. Esto es precioso, pero tienes que trascender la cruz, mirar el velo, que se rompa, porque el cuerpo de mi Señor Jesucristo es el velo.
La sangre de mi Señor es el velo que rompe. Se purifica. ¿Sí? Para poder entrar al Santo Santorum, pero para poder entrar allá tengo que purificarme y reconocer que soy pecador. De lo contrario, simplemente voy a tener imágenes por tenerlas. Y voy a seguir en el mundo perdido, embolatado, mendigando amor. Pobrecito de mí, oren por mí. Es que necesito que mi hijo, que mi esposa, que yo, que no sé qué, y oren por mí. Y estás en yo no sé cuántos grupos de intercesión y mandando por donde sea mensajes a ver si alguien ora por ti. ¿Pero por qué? Porque no has visto la cruz, mi hermana. Mi hermano precioso, no has visto la cruz. Mírala, mírala. Y te darás cuenta cómo mi Señor se empieza a revelar a través de esa cruz. No es para que le pongas veladoras, no es para eso. Es para que la trasciendas, para que la veladora de tu corazón, esa luz que está en tu corazón, se manifieste y se una a ese cuerpo precioso y esa sangre se haga vida. Mi amor, ya me quedo callado. Tú me dijiste que te acompañara. Sí. Tú ibas a dictar la charla, disculpa. Apenas está perfecta. Pero definitivamente sí es cierto, Rafa. O sea, si nosotros no miramos la cruz, no vamos a entrar al lugar de Dios. No vamos a entrar en la presencia de Dios. No vamos a poder encontrar ese papá que nos está esperando. Pero es un papá que nos espera santificados. Porque Él nos hizo perfectos, pero el pecado nos volvió imperfectos. El Señor está esperando es que quitemos el pecado de nuestra vida para poder estar en la presencia de Dios. Por eso, si tú realmente dices ser hijo de Dios, tienes que batallar ese pecado de tu vida, quitarlo, porque tú no tienes por qué ser imperfecto. Si Jesús lo dijo es porque es una verdad. Sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Y vuelve y lo dice, vuestro Padre. O sea, nuestro papá nos está buscando. Haga de cuenta, alguien nos secuestró, nos llevó por el mundo, nos dijo que nuestro papá era terriblemente mal, que él era terrible, era castigador, él no nos quería. Y nosotros nos metimos en el mundo. Y este es el momento en que el papá Dios nos está buscando, nos ha encontrado, nos da sus palabras y nos quiere convencer de que definitivamente Él sí es bueno. Pero es nuestro corazón que está contaminado por causa del pecado que no quiere creerle. Por eso es que tenemos que quitar el pecado para poder ver a nuestro Padre que nos ama, que nos llama, que nos busca, que está esperando que volvamos a su presencia, porque Él está esperando eso. Pero es tu decisión. Si tú no mueres al pecado, si no mueres a la carne, no vas a poder estar con Papá Dios. Amor, pues hoy me diste cuerda. Yo quería quedarme allá calladito. Tú me dijiste, ven, acompáñame. Bueno, pues ya me diste cuerda, pues tendrás que aguantarte, mijita. Somos testimonio. O sea, es que yo no soy teólogo, ni mi esposa es teóloga. O sea, estudiamos cursos de teología para laicos, mi esposa en especial, y nosotros pues hacemos las meditaciones, pero sale desde el corazón. Nosotros nos dejamos llevar desde el corazón lo que sentimos. Tal vez nos equivocamos en algunos conceptos, de pronto no me acuerdo de quién fue un apóstol, quién fue, me confundo de pronto. Pero lo que digo es que somos testimonio. Y lo que estamos diciendo fue real, porque es que mi esposa eso hizo conmigo. Le tocó ir a la cruz a través de la palabra del Señor. Conoció a mi Señor a través de la cruz. O sea, lo conoció. Fue a la cruz a través de la palabra. Y así fue como este pecador llega a estar como misionero. ¿Por qué? Porque mi esposa trascendió la cruz a través de la palabra. Yo te recomiendo, ¿tienes problemas con tu esposa y tu esposo? ¿Tienes problemas en tu vida matrimonial? ¿Tienes problemas con tu vida personal? Ve a la cruz, arrodíllate, no a llorar como una Magdalena por tu esposo. Tráemelo a mi vida. Mi esposa lo hizo. Tráemelo a mi vida, transfórmalo, tráelo para mí, Señor, que Él me ame, que Él me quiera, que Él se comporte como el mejor papá del mundo, que Él ame a sus hijos. Esa oración no es porque es egoísta. Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es mi pecado. Muéstrame qué hay en mi interior. Muéstrame tu sangre, muéstrame por tu sangre preciosa que tú diste por mí, que la reconozco, que tú sufriste por mí, que ese daño que me hicieron en mi pasado, tú lo viviste conmigo. Yo quiero que a través de ese dolor que viví, me muestres cuál es mi error, en qué estoy fallando, cuál es mi peor problema, para que tú me ayudes a sanar y sea un instrumento tuyo para que mi esposo se convierta.
Para que Él te ame a ti. Y para que Él te ame a ti y no me ame a mí, que te ame a ti. Primera de Pedro, capítulo 3. Tu testimonio, aunque no hables, santifica a tu familia, a tu pareja. Pero tienes que morir a ti. Morir a ti. Deja tanta quejabanza. Deja tanto estarte quejando de tu esposo, que no te da, que no hace, que no sé qué. Deja de quejarte de tu esposa. Ve allí ante el Señor y tampoco te pongas a darle quejas al Señor. Dale de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu interior. Ámalo a Él. Ámalo a Él. Te lo digo porque esa fue la fórmula, si es que queremos alguna fórmula, porque somos de fórmula de pronto los humanos, cuando todavía estamos en humano, ¿no? Pero esa fue la fórmula que esta mujer utilizó para pescarme a mí. El Señor utilizó mi problema para pescarla a ella y después de que la pesca, ¡pum!, facilito me pescó a mí. Así es. Así es. ¿Sí ves? He dicho, Moniquita, oración. Pongámonos en la presencia de nuestro Padre Dios, que ya nos ha hablado suficiente y ya es necio seguir. Padre Santo, perdónanos. De verdad, ahorita siento en mi corazón que tenemos que presentarnos ante nuestro Padre y decirle: Padre, perdónanos de corazón, perdónanos, porque hemos sido necios, porque hemos sido tercos, porque no hemos querido escuchar, porque seguimos viviendo en la carne, Señor. Pero queremos, Señor, realmente encontrarnos contigo. Queremos realmente verte como papá. No había entendido que yo había sido secuestrada por el pecado. Y mi pecado me hizo pensar cosas muy incorrectas de ti. Te digo, Padre, gracias. Gracias porque no has descansado de buscarme. Gracias porque no has descansado de estar mandando mensajes por un lado y por el otro para ver si yo te creo, Señor. Estoy como ese niño huérfano que se resiente contra su papá porque cree que lo dejó y no se dio cuenta que alguien se lo robó. Alguien nos robó, papá. Y de verdad estamos como huérfanos. De verdad estamos con grandes soledades. Creímos que nuestros amigos, nuestros esposos, nuestros hijos iban a llenar el vacío de no tenerte, papá. Pero queremos estar en tu presencia, Padre. Sabemos que tenemos que limpiar demasiado pecado en nuestra vida, porque a pesar de que no matáramos, no robáramos, si hemos mentido, si hemos hablado mal, si hemos pensado mal, si hemos guardado amarguras, resentimientos, hemos guardado tantas cosas en nuestro corazón que nos han hecho personas desagradables ante tu mirada, Dios. Perdónanos, Padre, porque si en este momento nos tocara presentarnos ante tu presencia, Señor, ante tu grandeza y tu santidad, de verdad que estaríamos demasiado sucios por el pecado que hay. Padre Santo, que a partir de hoy, Señor, mi propósito sea real de querer morir a todo el pecado que la carne me ha impulsado a tener, a morir a tantos pensamientos negativos, a morir a tantas intenciones incorrectas, a morir a tantas formas de proceder que a ti te desagradan, a morir a tanta forma de hablar que a ti te deshonra, Padre. Perdónanos, papá. Perdónanos porque no te conocemos y lo único que hemos hecho es hablar mal de ti, donde tú como papá bueno que eres, que nos has estado buscando hace tantos y tantos años en nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque te juzgábamos horriblemente mal. Te juzgábamos mal y no miramos tu sufrimiento, no miramos el sacrificio que tú hiciste para que pudiéramos volver a ti, porque ningún sacrificio de los que hicimos era suficiente
para darnos la gracia de volver a tu presencia, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias porque nos diste la posibilidad de decidir para volver a casa. Señor, que de verdad tomemos en serio el querer volver a casa y no sentirnos más huérfanos, Señor. No sentirnos más desamparados, solos, tristes, abandonados, Señor, traicionados, Señor, porque eso es lo que nos has dado el mundo. Señor, que volvamos a ti, que de verdad sea nuestro propósito real de volver a tu presencia, Señor. Trae la revelación de la cruz, Señor, a nuestras vidas, para que podamos entrar en tu presencia y estar contigo, Padre. Gracias, papá, por lo que hoy nos enseñas. Gracias, Padre. Te encargamos nuestra familia, Señor, para que ellos también tengan la posibilidad de encontrar tu mensaje, de encontrar ese camino, de saber la revelación de la cruz y que ellos también tengan la oportunidad de entrar en la presencia contigo, Padre. Gracias, Padre Santo. Para ti la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía.
déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás